Buenas tardes, mis queridos y amados hermanos del Señor, una vez más juntos a través de este espacio espiritual llamado Bellas Palabras de Vida. Estamos considerando el primero de los sacramentos de la Iglesia, que es el bautismo. Bien, en el programa anterior habíamos dejado en la parte que decía mistagogía de la celebración, ¿no? Es decir, el desempeño o el desarrollo, mejor dicho, del sacramento. Bien, ahora vamos a considerar el agua bautismal. Entonces, el agua, que es la materia principal del bautismo, dice, es consagrada mediante una oración de epíclesis. Bien, epíclesis es una palabra que deriva del griego y que significa la invocación a la persona de la tercera, a la tercera persona de la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo. Que eso se puede hacer en el momento cuando se lleva a cabo el bautismo o se puede hacer también en Pascua. En muchas congregaciones se estila o se toma esta modalidad de bendecir en la pila bautismal el agua el día de la Pascua de Resurrección. Entonces dice, la Iglesia pide a Dios que por medio de su Hijo, Jesucristo el Señor, el poder del Espíritu Santo descienda sobre el agua, a fin de que sean bautizados con ella, nazcan del agua y del Espíritu, según el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5. Así le dijo Jesús ¿a quién? A Nicodemo, uno de los doctores de la ley de aquel tiempo, que tenía que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Luego sigue el rito esencial del sacramento, el bautismo propiamente dicho, que significa y realiza la muerte al pecado y la entrada a la vida de la Santísima Trinidad a través de la configuración con el misterio pascual de Cristo. Podríamos decir en términos sencillos, el antes y el después. Pasar de la muerte a la vida. El bautismo es realizado de la manera más significativa mediante la triple inmersión. O sea, el bautizado tiene que sumergirse en el agua bautismal. Pero dice, desde la antigüedad puede ser también conferido derramando 3 veces el agua sobre la cabeza del candidato a bautizar. Por ejemplo, en la Iglesia Latina, esta triple infusión va acompañada ¿de qué? De las palabras del ministro del bautismo, que puede ser un diácono o un sacerdote. ¿Y cómo es esto? Entonces, el nombre que han elegido sus padres se pronuncia, ese nombre, y es seguido, dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, entonces, todo este proceso, estos pasos, deberían ser seguidos atentamente por los mayores, por los adultos, padres y padrinos, y por los que acompañan, porque ya han recibido el bautismo, entonces es renovar el bautismo. Por eso es importante la participación en ese momento, de no ser distraídos, digamos, ¿no? Que generalmente en este tipo de ceremonias lamentablemente sucede, como dije en otra oportunidad, por la pose, por la foto, por la vestidura, por que entonces
justamente ahí es donde se pierde la esencia del sacramento en sí. Dice, luego viene la unción con el santo crisma. ¿Qué es lo que es el crisma? Es el aceite de oliva consagrado, pero también perfumado, es decir, lleva una esencia. Y eso se consagra precisamente el día Jueves Santo en la misa crismal. La misa que hace el obispo con todos los sacerdotes. Ahí se bendice el óleo para los catecúmenos, el santo crisma y el óleo para los enfermos. Entonces, ¿qué significado tiene? Eso es muy importante saberlo. ¿Qué significado tiene el óleo, el aceite? Es el símbolo del Espíritu Santo para el nuevo bautizado. Fundamental. Si bien es un rito, pero que es justamente fundamental por lo que el rito en sí encierra en ese momento y la materia que se utiliza en ese momento. Entonces dice, ha llegado a ser un cristiano, es decir, ungido por el Espíritu Santo. El ser incorporado a Cristo, que es ungido, sacerdote, profeta y rey. Es la importancia de esta parte del sacramento, que podemos decir que es la imposición, que es la unción con los santos óleos. Y luego de esto viene la vestidura blanca. ¿Qué significado tiene? ¿Qué simbolismo tiene esto? Simboliza que el bautismo se ha revestido de la pureza de Cristo. Así como el Señor se transfiguró en el monte Tabor, dice que sus vestiduras resplandecían, eran blancas y puras. Bueno, así también la vestidura del bautizado justamente simboliza eso, la pureza del sacramento. Y eso lo dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Ha resucitado con Cristo. Es decir, morir al pecado para resucitar a la vida. Y luego viene lo que es el cirio, la velita, que puede llevar el padre o el padrino, indistintamente. Pero ¿qué significado tiene? ¿Qué simbolismo tiene esto de la vela? Dice que se enciende en el cirio pascual. El cirio pascual que es encendido justamente ¿cuándo? Cuando decimos, esta es la luz de Cristo y yo la haré brillar. El sábado de gloria en la Semana Santa. Entonces, el cirio representa a Cristo, que es la luz del mundo. Entonces dice más adelante, significa que Cristo ha iluminado al neófito. ¿Qué es esta palabrita, neófito? Significa del nuevo convertido, que pasa a tener otra identidad fuera de la humana, en lo espiritual. Pasa a ser miembro del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Dice, en Cristo los bautizados son la luz del mundo. Mateo 5, versículo 14. Entonces, todos estos ingredientes, podríamos decir, si cabe el término, son los que se tienen que tener en cuenta paso a paso, para que cuando el niño tenga uso de razón sea formado. ¿Y qué significa cada paso de lo que se ha llevado a cabo en la ceremonia del bautismo? Entonces, ser la luz del mundo, ¿qué quiere decir? Ser portadores de la luz de Cristo.
ser portadores del estandarte del Evangelio. ¿Cuántos cristianos convertidos, conversos y dispuestos a formar fila en la iglesia militante de Jesucristo habría en estos tiempos si realmente se le diera el énfasis y la importancia que tiene este sacramento de iniciación cristiana? El nuevo bautizado es ahora hijo de Dios, en el Hijo único, es decir, en Cristo. Puede ya decir la oración de los hijos de Dios. ¿Cuál es la oración? Que es la que deberíamos aprender primero, antes que una canción, antes que un cántico, que es muy de moda, digamos, en estos tiempos, ¿no? Que más rápido aprenden los niños un cántico popular, ¿no? O tal vez el canto de la tribuna de la cual su padre o su tío, quien sea, es simpatizante del equipo de fútbol, pero seguramente que el Padre Nuestro no figura para nada. Dice, la primera Eucaristía o la primera comunión, hecho hijo de Dios, revestido de la túnica nupcial. ¿Qué quiere decir nupcial? El neófito es admitido, es decir, invitado al festín de las bodas del Cordero y recibe el alimento de la vida nueva, el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es posterior, lógicamente, sin lugar a duda, todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo, pero esos tiempos tienen que ser bien empleados. Insisto, así como dice el proverbio del sabio Salomón, instruye al niño desde pequeño en los caminos de Dios para que cuando sea grande nunca se aparte de él. Esa es la clave, ese es el secreto, mis queridos llamados padres y padrinos, para que ese niño y esa niña realmente sienta en su corazón la necesidad de buscar y de encontrarse con Cristo. Entonces recemos, oremos para que esos padres y esos padrinos realmente busquen en el Señor, por la gracia del Espíritu Santo, renovar esas promesas bautismales y llevando esa búsqueda y ese encuentro con Cristo al corazón de esos niños. Mis queridos hermanos, que así sea, paz y bien para ustedes.